Sure. Vaya. Asli urugi pandai ticin. Skill panay yat chiri. Mana kadugis ukamara kila masimak. Askirukipan takanitaki. Askiruki panaya yatichiri. Askiruki Panaya yatichiri. Pallanta Aymar Yatekawimpi. Iniciamos con el aprendizaje del idioma Aymara, cantando como siempre. Enciendan sus micrófonos. Micrófono nakam kanteasipjam, enciendan. Ya, takini. Maya, paya, kimsam.
Umataki, Holy Pankari, Yaxtam, Manda Yampini, Sumataki, Kumamna Yampini, Nanaira, Masumataki, Yotasiti, ay, 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 fue, ay, ay, fueguito, Holy Pankari, pulipangkarita. ay, 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 fueguito, Holy Pankari, pulipangkarita. Mayampi, Mayampi. One more time. Umataki, Lipankari, Suka, Mampini, Sumataki, Tumatay, sayan, Yampini, Nanaira, inayam peninanaira. Lubos Ay, ay, sayan, Gito, fueguito. Holy Pancarita. Ay, 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 fueguito, Holy Pancarita. pulipangkarita. Valiki, Valiki. A ver, ¿quién quiere cantar? ¿Quién dice Pangkarita. Ñuni? Ay, ay, Aquí. fueguito, pangkarita. A ver, quitis, Helienta en Chapaki Moni. ¿Quién quiere cantar solito? A ver, Quinteros Laura. A ver, Helientam. No, no era para cantar. ¿Quién va a cantar? Quitis Helientani. Aide Valeriano. Yo, profesor, A ver, Helientam. Efraín. umataki, pulipangkarita. Suyaptaha, suma urunaka. Kumang peninanaira. Masumataki lutisanya. Kumampinayam peninanaira. Masumataki lutisanya. Ay, 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 fueguito, pulipang carita. Ay, 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 fueguito, pulipang carita. Ok, Waliki, Waliki. ¿Quién empieza? A ver. Mayampi. Umatak, A ver, Darío, luego Herminia. Umataki Kolipankarita. Suyastamha Sume Urunaka. Umapna Yampi Ninanaira. Masumataki Lurtasiñani. Umapna Yampi Ninanaira. Masumataki Lurtasiñani. Ay, 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 fueguito, colipancarita. Ay, 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 fueguito, colipancarita. Oliki, Oliki. Chacuchcullaca, Herminia. Humataki kolipankarita, suyamstanja suma urunaka, humampa nayampi ninanaira, masumatake lurtasiñani. Humampa nayampi ninanaira, masumataki lurtasiñani. Ay, 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 fueguito. Colipancarita, ay, 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 fueguito, colipancarita. Waliki, Waliki, Cuyaca, Herminia. Bien. A ver, Milton. Kumataki, Kolipankarita. Suyaustaha, Sumaurunaka. Kumabmayampi ninanaira. Masumataki lurtasiñani. Kumabmayampi ninanaira. Masumataki lurtasiñani. Ay, 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 fueguito. Colipancarita. Ay, 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 fueguito. Colipancarita. Waliki, Waliki, Taquini, Hayayaquipan. Ya tintas y quitado. Ya van a seguir aprendiendo a cantar, ¿ya? Y también en plataforma, en la página, tienen otras canciones de Aymara para poder practicar, ¿ya? Entonces, por ahora estamos con esta canción. Posteriormente ya vamos a estar con otras canciones también, ¿ya?
Ya. La última clase hemos visto lo que son las ocupaciones, ¿ya? Ocupaciones. Hemos dicho, en Aymara es mejor decir ocupaciones que profesiones, tomando en cuenta que hay ciertas profesiones como tal que no se traducen simplemente, ¿no? Y si es que se traduce, si es que se da el nombre de alguna manera, pero está en función a lo que hace, ¿ya? Por eso hemos tratado de decir Lura Winaka, ¿no? Lura Winaka. ¿Ya? Entonces, como ocupaciones. Hemos visto algunas ocupaciones básicas, hemos dicho todos, la mayoría va a terminar en iri, ¿no ven? En iri, esto es un sufijo, ¿no? Sufijo más o menos significa el que es, hemos dicho, ¿no? El que es, ¿no? El que es, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta este sufijo, esta aclaración, hemos hecho algunas importantes eh, ocupaciones, ¿no? Como, por ejemplo, hemos dicho, a ver, vamos a decir otro, a ver, ¿qué podría ser? A ver, no sé si hemos dicho, por ejemplo, Doctor, contador, ¿no? Polliri, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, pollaña viene de la palabra curar, ¿no ve? Curar. Entonces, ahora, pollaña, como es curar, entonces aumentamos, cambiamos el infinitivo ña, porque todos los verbos es como en español, ¿no? En De español, cualquier Chile, verbo, ¿sí? en la pantalla nos está mostrando la canción. Ah, ya, perdón, perdón. Ahora sí, ¿no ve? Entonces, en español, esto es todos los verbos infinitivos terminan en ar, ir, ¿no ve? Todos los verbos infinitivos. En Aymara termina en ñam, ¿no ve? Pero antecedido por una vocal que puede ser a, la u, la i, ¿no ve? Entonces puede ser aña, iña, uña, ¿no ve? Entonces, para conjugar, hemos dicho, hay que quitar el infinitivo y también la vocal, ¿ya? Entonces aquí simplemente agregamos el sufijo iri, ¿ya? Entonces ahora polliri va a significar ya no curar, ya no es verbo, ¿no? Entonces esto va a ser como médico, como doctor, ¿no? Médico, doctor, ¿no? Que va a significar el que cura, más o menos, ¿no? Pero se le da, digamos, esta denominación como una ocupación, ¿ya? Al médico, al doctor, ¿ya? Ahora, Colliri no simplemente es el médico, ¿no? No significa doctor y punto, ¿no? Colliri puede ser incluso la enfermera, puede ser, incluso, por ejemplo, van a ver en el ámbito, en la cosmovisión andina, se manejan los curanderos, ¿no ven? Entonces ellos saben, conocen de la herbolaria y otros métodos de curación, ¿no ven? A ellos también se les dice igual Colliri, ¿ya? ¿Ya? Entonces depende del contexto a qué me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? No sé, voy a ir al pueblo, voy a ir al hospital, digamos, ¿no? Polliri Xará, ahí me estoy refiriendo, voy a ir donde el médico, donde el doctor, ahí voy a ir, ¿no? Pero si estoy diciendo, no sé, voy a ir, no sé, a la casa de alguien, ¿no? Polliri Achikta Siri Usará, ahí estoy diciendo que voy a ir donde un médico tradicional, él me va a curar, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué es cuál es el contexto, en función a eso va a estar, ¿ya? Entonces, aquí hemos mencionado algunas ocupaciones como Polliri y otros, ¿no? Que reflejan lo que estamos diciendo el IRI, ¿ya? Pero sin embargo, ustedes en el texto van a encontrar otras palabras, ¿no? Otras palabras, por ejemplo, que tienen que ver, que de alguna forma van a ser, a ver, em, que podrían ser, por ejemplo, diferentes, ¿no? A lo que estamos diciendo. Por ejemplo, aquí encuentro uno y dice, por ejemplo, ¿no? Mahta, ¿no? Mahta. ¿Qué es Mahta? ¿No? Mahta, Obvio. esto podría ser, por ejemplo, un joven, ¿ya? Joven, ¿ya? Pero esto se le da como el significado como de Mahta, ¿no? Es también de Lohtiri, ¿no? Lohtiri, ¿ya? Ahora, ¿qué significa? esto claramente es una adaptación, ¿ya? Esto es a partir de los diccionarios y esto significa el mozo, el garzón, ¿no? Vamos a decir el mozo, ¿ya? Pero en realidad, como palabra como tal, no es mozo,
¿ya? Entonces, por ejemplo, loqtiri viene de la palabra loctaña. ¿Qué es loctaña? ¿Alguien sabe? Mm, Levantar la mano. Alcanzar. Ya podría ser incluso levantar la mano, loctaña, pero más que nada es dar, ¿no? Dar, dar atención, ¿no? Entonces, locteta, dice, ¿no? Entonces, ya, entonces vamos a dar. Entonces, de alguna forma tiene relación, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando se busca ocupaciones, ¿no? A ver qué podría ser. Entonces, Lokter, ¿no? O Macht. Macht es un jovenzuelo, ¿no? Que hay alguien que ayuda, ¿no? Entonces también puede ser, ¿no? Entonces, así son las ocupaciones en el idioma aymara, ¿ya? En el idioma aymara las ocupaciones están en función a lo que hace, ¿ya? No están tanto en función a su formación como tal, sino en función a lo que hace, ¿ya? Entonces ustedes pueden formar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a decir carnicero, ¿ya? Carnicero, ¿ya? Esa es nuestra palabra. ¿El carnicero qué hace? Acorta la carne, ¿no? Vende la carne, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice carne? Se dice aicha, ¿no? ¿Ya? Entonces, corta la carne, ¿no? Entonces, kari, ¿no? Aicha kari. Miren. Entonces, el que corta la carne, más o menos, ¿no? ¿Ya? Pero uno podría decir, pucha, pero eso no es carnicero, ¿no? Pero eso es lo que hace, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, así es como se traducen las ocupaciones en el idioma aymara, ¿ya? Y ustedes van a seguir completando. Ahora, en base a esto, hemos hecho una pregunta, ¿no? ¿No? La primera pregunta que hemos hecho, humaj, kuna, tasa, ¿ve? Esto está en primera persona, ¿no? Más o menos esto es, tú a qué te dedicas, ¿no? Más o menos refiere a eso, ¿ya? Tú a qué te dedicas, ¿no? Entonces, ahora yo digo, yo soy, digamos, no sé, chofer, ¿ya? Chofer, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, en español digo, o en aymara, nayaj, ¿no? Añascu, añascu, ewirit, ¿eh? O directamente digo, nayaj, ewiritwa, ¿no? Igual, refiere al chofer, ¿no? Puedo decir nayaj, añascu, ewiritwa o nayaj, ewiritu, nada más, de forma directa, ¿ya? Ahora, aquí tenemos esta ocupación. Ahora, esto es en primera persona, ¿no? O en segunda persona, ¿no? Lo único que van a cambiar es esto, ¿no? Cuando quieran responder, ¿no? Ewit. Esto nada más van a cambiar, ¿no? Nayaj yatichiritua, nayaj aljiritua, nayaj alakipatua, nayaj apnakritua, nayaj arjatirito. Todas las respuestas siempre van a ser igual, ¿ya? Ahora, en tercera persona, ¿no? Entonces, tercera persona, el pronombre personal es jupa, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve? Entonces, jupaj, ¿no ve? Jupaj, kuna, ri, sa. ¿Qué cambia aquí? Lo único que cambia es que hemos quitado este sufijo ta, ¿no? Ya no tiene sufijo ta, ¿no? Ahora, obviamente, el pronombre hemos cambiado, jupa, ¿eh? Tercera persona. Jupaj, kuna, luririsa, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser jupaj, ¿no? Jupaj, digamos, aguatiri, aguatiri, wa. ¿Eh? Entonces, aguatiri, eso es lo que van a cambiar, ¿no ve? Entonces, puede ser lo que sea, jupaj anatiri, o jupaj jailiri, o jupaj ijuri, o jupaj alakipa, o jupaj antaluriri, o jupaj utaluriri, o jupaj, no sé, pues, ¿no? Lo que sea, ¿ya? Lo único que va a cambiar es esto, ¿no? Aguatiri. ¿Ya? Entonces, así es como hemos formulado las preguntas. Ahora vamos a ver si han repasado cómo estamos. A ver, al azar, ¿ya? Eh, Cuyaca, Elisa Yanque, Yanque. Askurkipan, Cuyaca. Aski unukipanay. Yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki. Yatichiri. Kuman Sotimaj, Mati. Cuyaca. Nayaj Ukakik para Kualikis, Cuyaca. Kuman Na, Sotimaj, Nasam. nayan po kasutihak.
Elisa Yanki Mollinedo. Waliki kuyaka, humaqkuna luriritasa. Naya Joliritua. Waliki, tataman sutipaqkunasa. Tatajan Sutipaja, Porfirio Nawa, Iwata Jewa. Hupaqkuna luririnsa. O Yapuchiri now. Waliki, mamaman sutipasti. Mamajan Sutipaj, Bonifacio Yanao, Iwata Jarakiwa. Hupaqkuna luririnsa. Utapan Wawana Kuivirina. Waliki, hikisinkam kuyaka, Elisa. Aquí sin cama, Yatichiri. Waliki, muy bien. Good job, good job. Ya. Por ejemplo, ella me ha dicho que su papá ya ha fallecido, su mamá también ya ha fallecido, pero yo le sigo preguntando, ¿a qué se dedicaba? Cuando digo así, ya estamos en tiempo pasado, ¿lo ve? Tiempo pasado. Entonces, cuando es tiempo pasado, van a responder así, o van a preguntar y responder así, ¿ya? Kuna luri rin sa. Esto cambia sufijo ni, ¿no? Con edición vocálica, ¿ya? Kuna luririnsa. Esto ya lo vuelve tiempo pasado, ¿ya? Entonces, la respuesta exactamente lo mismo. Jupaj aguatirin wa. Entonces, esto va a marcar tiempo pasado. ¿Me dejo entender? Cuando en algún momento, como en este caso, cuando es necesario preguntar en tiempo pasado, esto es el tiempo pasado. Y la respuesta también, lo mismo. ¿Se ha entendido? Hanatanich. Hanas que Sí, haya- Tichiri. Ya, muy Sí, bien. dicho. Buen Seguimos día, Yes. practicando. Chiri, buen día. A ver, Kuyaka ¿Por qué Sonia, andas Askerukipan, Kuyaka. aski urukipan yatichiri? Human Querida Tokatsu Timak Kunasam, Naya Surtija Sonia, Umak Kunaluritasam, Naya trabajadora social, Waliki Tataman Sutipak Kunasam, Tataja Sutipaj Ernesto, Hupak Kunaluririsam, Jupaj Yatichiriwa, Mamaman Sutipasti, Benedicta Satawa, Hupak Kunaluririsam, ama de casa. Waliki Hikisinkam Kuyakam. Dicen Kama Yatichiri. Yatichiri quería consultarle, es lo que acaba de escribir, Jupaj Kuna Luririnsa en tiempo pasado, Jupaj Aguatiringua. Esto también, el Aguatiringua es también pregunta, tendría que ser respuesta, ¿cierto? Esta es su respuesta, sí. El de anterior, exacto, ahí me confundí, muy gentil, Bien. gracias. Muy bien, Waliki. Hanaskiti Takini Kunhamakisam. Está bien. Walik, ustedes van a seguir desarrollando más actividades, ¿ya? En el libro también tienen actividades para completar, van a completar, ¿ya? Bien, entonces nuestra conversación se va alargando un poco más, ¿no? Ya estamos ahora con tema de ocupaciones más, ¿ya? Ahora vamos a aprender lo que son los números, ¿ya? Números. Hakunak. Haku es número, ¿ya? Haku, número. Entonces, como vamos a aprender números, naka, ¿no? Pluralizamos. Números. Hakunaka. En cuanto a los números, solamente nos tenemos que aprender del 1 al 10, ¿ya? 1 al 10. Y después es como en cualquier otro idioma, ¿no? En inglés, en otros idiomas, es así, ¿no? Se saben lo del 1 al 10, saben todos los números como tal, ¿ya? Entonces, Ya. vamos a decir así, ¿ya? Ya. Vamos a hacer en dos columnas.
ver, trataremos de hacer aquí más. Ya, entonces, primero, uno, en todo caso, va a ser maya, ¿ya? Dos, paya. Tres, kim. Cuatro, puse. Cinco, pesca, ¿no? ¿Ya? Seis, soja. Siete, pacalco. Pacalco. Ocho, quimsa. Quimsacalco. Nueve, ya, tunca. Y 10, tunca. ¿Ya? A ver, esto es actualmente el que se maneja, ¿ya? Aunque existen que algunos autores manejan otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de los dedos, ¿no? Entonces dicen maya, paya, kimsa, pusi, calco, ¿no? Calco, de callo, ¿no? Calco, macalco, pacalco, quimsacalco, ya, tunca y tunca, ¿no? Entonces, esos son, o es otra forma que podría ser incluso tal vez válido, pero se tiene eso, ¿ya? Se tiene eso. Entonces, como estos 10 números son los válidos, esto vamos a manejar nosotros, ¿ya? O el que se utiliza comúnmente, entonces esto vamos a utilizar, ¿ya? ¿Dónde está la dificultad? Por eso quería hacer de la siguiente manera, hagamos así. La dificultad siempre está en esto, ¿ya? Maya, paya, quimsa, pusi, La pesca. dificultad está en el número 7 y el número 8, ¿ya? Cuando aprendemos, ¿ya? Entonces Quimsa, vamos a calco. decir así, ¿ya? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, no va a haber ninguna dificultad, ¿ya? Se van a aprender. Ahora, los que están aprendiendo por primera vez, aquí se van a tal vez complicar un poco, ¿ya? Sojta está fácil, ¿ya? Entonces, estos dos van a relacionar, ¿ya? Si es que no se acuerdan, 7. Pa, ¿no ve? Esto cuando manejamos cantidad hemos dicho contracción, ¿no ve? ¿Ya? Pa, Pa, uta, pa, jaque, ¿no ve? Contracción, esto hemos aprendido cuando hemos dicho diéresis, ¿no ve? Entonces, de eso se van a recordar, ¿ya? Entonces, ¿cómo era 7? Ah, viene de 2, ¿no? Pa, entonces aumentan, algo. 3 o 8, igual, ¿no? Quimsa, ¿no ve? Quimsa, calco, ¿no ve? Y el quimsa, calco. 9 lo van a relacionar, el 8 aquí lo relacionan, el 9 lo van a relacionar con el 10. Entonces, ya, nada más van a aumentar, ¿no? Con diéresis. Ya, eso es casi, ¿ya? Ya. Ya, tunca, casi 10. ¿Ya? Entonces, eso Casi. es lo único que se tiene que aprender, ¿ya? Estos 10 números no se van a aprender, ¿ya? Entonces, ahora repitan todos después de mí, ¿ya? Después cada uno va a repetir, ¿ya? La pronunciación, ¿ya? Taqeni, Maya, 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 Paya, Paya, Maya, Ta, quimsa, Quimsa, pusi, Sí. Pusi, Pesca, Pusi, Fesja, Pesca, soja, Sohta, Calco, Calco, Tacalco, tacalco, Yatunca, Yatunca, Tunca. Tunca, Ok, ahora, a ver, uno por uno. Yo voy a decir, Marco Antonio, vamos. M- m- Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta, pacalco, quimsacalco, yatunca, tunca. Gualeque, a ver, Elsa Sarabia. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, quinsacalco, yatunca, tunca. Muy bien. A ver, Jenny. Vamos, Jenny. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta,
pacalco, quimsacalco, yatunca, tunca. Waliki, Ani Andrade. Ullaranim. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, softa, pacalco, quimsacalco, yatunca, tunca. Waliki, a ver, Lady Quispe. Ullaranim, Cuyaca Lady. Asquiruquipan yatichiri. Ya. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, soqta, pacalco, quimsacalco, yatunca, tunca. Ya, Waliki. Ahora, para vocalizar mejor y aprenderse los números, van a cantar esta canción, ¿ya? Los voy a dejar también el enlace en lo que es el grupo, ¿ya? Entonces, es de Guatiñas, esto es del 1 al 10. Maya es 1, ¿ve? Mayata, ¿no? De 1, esto es de, ¿ya? Mayata, Tuncaru, A 10, ¿ya? Mayata, Tuncaru, ¿ya? Ahora, en la siguiente clase vamos a aprender los números del 11 para adelante. También hay otra canción, ¿ya? Tuncata, ¿no? Tunca 10. De 10 pa tunca a 20, ¿ya? Entonces, ahora inicialmente esto, ¿ya? ¿Cómo dice? Solamente son números aquí, mira. Números son, ¿no? Dice, Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, kolilitai. Sohta, pakalko, kimsa, kalko, ya, tunka, tunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, kolilitai. Sohta, pakalko, kimsa, kalko, ya, tunka, tunka. Ukam sasi, nakirkinya, kolilitai. Akahachana turun ha kursi sinyani. Ukam sasi nakirkinyani litai. Akahachana turun ha tohta sinyani. ¿Ya? Lo importante es que vocalicen y háganlo rápido esta parte. ¿Ya? Bien, eso es actividad en casa. Ahora vamos a aprender una pregunta con esto. ¿Ya? ¿Recuerdan qué significa esto, este pronombre interrogativo? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ya? Yo le agrego esto, ¿qué significa? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Ve? ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Ya? Agregando solamente esta pregunta. Recuerden todos los pronombres interrogativos para que sea pregunta completa. Tiene que ser sí o sí con el sufijo sa, ¿ya? Entonces, en base a esto, vamos a formular una pregunta, ¿ya? A ver, puede ser lo que sea, ¿ya? Humaj, Cauca, Mara, ni, ta, sa. Mara, ¿alguien sabe qué significa? Año. 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 Entonces, aquí estoy preguntando, Año, Margarita. ¿tú cuántos Años. años tienes? ¿Ve? Esa es mi pregunta. Ahora, no siempre va a ser eso, ¿ya? Esto cambiamos y puede ser lo que sea, ¿ya? Humacauca piscinitaza. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántos años tienes tú? No, pues. ¿Cuántos gatos tienes? ¿Cuántos gatos tienes? Humacauca guaguanitaza. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántos bebés tienes? Hijos tienes. Hijos tienes. Humacauca puchanitaza. ¿Qué estoy preguntando? Yakichiri no es cauca, le falta ¿Las hijas? cauca, Hijas, ¿ve? La W. ¿Ya? la W. Entonces aquí simplemente va a cambiar esto, ¿ya? Por el momento vamos a practicar con año, pero yo voy a cambiar por lo que sea, ¿ya? Y ustedes ya Falta saben, la a W. lo que se cambie aquí, va a ir la respuesta. Ahora, ¿cuál es la respuesta, no? Nayaj, dicen la cantidad. Ahora, como estamos apenas hasta el 10, vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a decir Pisi, ¿ya? Humacauca piscinitaza, ¿no? ¿Tú cuántos gatos tienes, no ve? Nayaj, ¿no? Pa, pisi, nit, wa.
La respuesta va a ser exactamente lo mismo, solamente cambiando esto, ¿no? Entonces, si me preguntan aquí PC, yo tengo que responder PC. Si me preguntan ano, yo respondo ano. Si me preguntan UTA, yo respondo UTA, ¿no ve? Entonces, depende qué es lo que me preguntan, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Gilata Darío. Pa cauca gilanitasa. Naya, no, 32, ¿cómo voy a decir? No, no, no. Gilanitasa. Hermanos. Ah, Naya, Pusi, Ah, Gila, ah, Gila, Gilatanitwa. ¿Ya? Tanitwa. La terminación es exactamente lo mismo, ¿ya? No tiene que cambiar nada, ¿ya? Solamente cambia esto, ¿ya? A ver, seguimos haciendo la prueba. Naya, Pusinitwa. Naya, Pusinitwa. No, pues, ¿por qué pusinitua? No, Gila. Ah, bien, seguimos. Alejandro. Auqa kuyakanitasa. Ya, recuerden, cuando expresamos cantidades de 2 o 1, pues 1, 2, contracción. Entonces, en vez de decir maya, decir ma, ¿ya? En vez de decir paya, vamos a decir pa. ¿Estamos claros? ¿Ya? Esto hemos aprendido en diéresis, ¿no ven? Cuando expresamos cantidades, el 1 y el 2 siempre se van a contraer, ¿ya? A ver, seguimos. Kuyaka Patricia, Cauca, Yocanitasa. Naya, Pa, Yocanitwa. Naya, Siga, Patricia. Naya, Sokta, Yokayanito. ¿Ya? Kuyaka Lady Quispe, Uma, Cauca, Achilanitasa. Naya, Ma, Achin. A ver, Kuyaka Lady, encienda su micrófono. A ver, Cauca, Achilanitasa. Nayapa achilanitwa. Ya, Waliki, Tania Guzmán, Cauca, Ipasirinitasa. ¿No está Tania? ¿Qué significa fácil? A ver, ¿qué significa ayuden? Tíos. ¿No? ¿Y cómo diría? No tengo tíos. Hani, Ah, pero eso también ya hemos aprendido. ¿Cómo se dice no tengo? Ya, la otra forma de decir más específico. Naya Haniu, Iparinitasa. No están practicando, ¿no? Hemos dicho, van a practicar y para todo les he dicho, ¿no ven? La primera forma de negar era Haneu utkituti. ¿No ven? Haneu utkituti, esto es no tengo, ¿no ven? No tengo. Simplemente eso, ¿ya? Yaka, otro. Haneu, ¿no? Especificando, en este caso, Ipasiri es sobrino, sobrina, ¿no ven? Ipasiri nikti. ¿Qué va a cambiar aquí? Hemos dicho Ipasiri, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, no quiero decir, no tengo gato. Haneu pisi nikti. No tengo casa. Haneu uta nikti. No tengo hijos. Haneu wawan nikti. No tengo abuelos. Haneu achila nikti. Todo, ¿no ven? Pero esto hemos practicado con otro, ¿no ven? Con otro hemos practicado, ¿ya? Pero esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es parte, tiene que ser parte de su vocabulario, ya hemos practicado, ¿ya? Seguimos, a ver. Vilma, Cuyaca Vilma, Choque, Jumaj, Cauca, Gilanitasa. Yatichire Nayahama Hilanikitua. Ok, ahora, por ejemplo, me has respondido Nikitua, ¿no ven? Ni, aquí, sufijo ki, ¿ya?
¿Qué es este sufijo ki? Esto es diminutivo. Entonces es como decir, yo solamente tengo 2 hermanos, así, ¿no ve? Está siendo un diminutivo la respuesta, ¿ya? Pueden hacer, no cambia nada, solamente que es una forma dulce de decir tal vez, ¿ya? Yo solamente tengo 2 hermanos, así, ¿no? Pero de forma diminutivo, no de forma alevoso, ¿ya? Seguimos. A ver, Gilata Alejandro, Cauca Puchanitasa. Nan hani puchaga utkiti. Ok, Yupanaki utki. ya, muy bien. Aquí, por ejemplo, otra forma de responder. Nanj, nanj, aneo, puchanakaj, utki. ¿Ve? Otra forma de negar. ¿Qué va a cambiar? Puchanaka. Nah, haneo yokanakanikti, ¿no? O haneo nan yokanakaj utkiti, ¿no? Utkituti, no sé, ¿no? Otra forma de negar, ¿ya? Bien, seguimos. A ver, Brígida Torres, Cuyaca Brígida Cauca, Cuyacanitasa. Nayaj kimsa kullakanitwa. Ok, Waliki. Cuyaca Andrea Jove, Cuyaca Andrea. Cauca Utanitasa. Naya ma uta. Uta. Tanitua, ¿ya? A ver, seguimos. Cuyaca Lola Daisy, Cuyaca Cauca Achilanitasa. Naya ma achilanitwa. Vale, que Cuyaca. Muy bien. ¿Se ha entendido? Tanat Hanicha con Hamasa. Ya vamos a ver números ya mayores y con eso vamos a preguntar ya más cosas, ¿no? Pero la pregunta como tal es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora también nos falta en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, Jumaj, ¿tú cuántos gatos tienes, no ve? Entonces yo puedo decir, él o ella, ¿cuántos gatos tiene, no ve? Entonces, en tercera persona también, ¿ya? Entonces va a depender mucho eso. ¿Listo? Walik ukakam hichur, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. Kunais tanakach utji, algunas preguntas que tengan. Nada de nada. Una duda porque la I en el 5 en pesca suena como I si hay una S entre la glotal y la vocal. Ya, esa es una excepción, como pesca, como esque, ¿no? Ahí no hay glotales o los que son consonantes, ¿no? Glotalizadas, pero sin embargo se pronuncia así, ¿ya? Entonces decimos como pesca, como si fuera E, y también, ¿no? Esque, ¿no? Como si fuera E también, pero la escritura sigue siendo, son excepciones nada más, ¿ya? Esas 2 palabras principalmente, ¿ya? Ya, no hay más preguntas. Chakuch, taqini micrófono na kantesipjam, enciendan todos sus micrófonos. Hayin tañani. Maya, paya, kimsa. Umaki pankarita. Yaksamha sumaurunaka. Amnayam pinanaira. Nayam pinina, Amnayam pinanaira. Yayay fueguito. One more time. Umataki. Yakstamha. Mamnayam pininaira. Mamnayam pininaira. Ay, 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 balik takini hikisinkama Hikisinkama, Yakisiri. hikisinkama